Buenas, este vídeo es para intentar explicar de una forma diferente o espero que suficientemente compleja el contexto histórico, social y cultural del Renacimiento. Sobre todo me voy a centrar en el contexto del 400 italiano que tiene lugar en el siglo XV. Este es un vídeo que va a hablar de procesos históricos, sociales y culturales, sobre todo que están relacionados con la historia del arte. Entonces va a ser necesariamente sencillo y voy a intentar centrarme para que una persona que no sepa demasiado del periodo del siglo XV, pues sepa más o menos qué pasa en el periodo y cómo está relacionado con la historia del arte. Aquí tenemos una imagen del nacimiento de Venus de Botticelli, es una época interesantísima y no me voy a centrar tanto en las guerras, que es lo que siempre suele pasar, en los príncipes, en la política, sino en aquello que está relacionado con la historia del arte. Bueno, a partir de aquí, la primera parte del vídeo voy a hablar de datos básicos del término Renacimiento, cómo funciona, cosas absolutamente básicas. Luego hablar del 400 del siglo XV, sobre todo en Italia, qué está pasando, y como pone aquí, algunas de las cosas que voy a decir valdrían también algunas para el siglo XVI, para el 500. Y luego voy a hablar de Florencia, la capital cultural del 400, sin ninguna duda, una ciudad de la Toscana del norte de Italia, y vamos a hablar del contexto histórico, social, político y cultural de la ciudad florentina. Bueno, a partir de aquí vamos allá. Sobre el nombre Renacimiento, pues es básicamente muy fácil. Es una palabra en castellano, en español, significa volver a nacer, renacer, y básicamente lo que dice es que se está volviendo a intentar imitar al arte clásico, al arte de Grecia y Roma. En estos momentos Grecia estaba ocupada por el Imperio Otomano, así que no tenían acceso, pero bueno, hay un cierto mayor interés, aunque la Edad Media nunca se había perdido, por lo romano, por lo clásico, por el Imperio Romano, y buscan abandonar pues esa etapa que le llaman la Edad Media, que son 1000 años, que consideran como una cosa bárbara, de godos, básicamente era de estilo gótico, entonces estaban en contra de él y buscan volver a renacer, a recuperar el estilo de Roma. Este concepto de renacimiento lo escribe, lo crea un artista, pintor, que pinta la cúpula en Santa María de Fiore, que se llama Giorgio Vasari, que fue discípulo de Miguel Ángel, que tiene un libro increíble que se llama Vidas de Artistas, que convierte a Miguel Ángel en el mayor artista de todos los tiempos. Entonces, en este libro de Vidas de Artistas, Vasari habla de la Rinascita. Espero haberlo pronunciado bien en italiano, entonces el volver a nacer, lo crea Vasari. Bueno, pues cosas básicas del Renacimiento. Está muy relacionado con el humanismo, aunque no es lo mismo, y con la famosa frase que es el hombre en la medida de todas las cosas. Es una frase que aparece en un libro de Winkelmann sobre historia del arte. Se habla que es una época donde prima el antropocentrismo frente a la Edad Media, que habría primado el teocentrismo. Esto no es del todo cierto, porque el Renacimiento no es una época religiosa. De hecho, el arte religioso es importantísimo, pero bueno, ha quedado el término y aquí está. Luego después también se puede decir que es un arte italiano. El Renacimiento nace en Italia, sobre todo en el 400, en el siglo XV, y luego después se traslada a Europa en el 500, en el siglo XVI. El amor por la antigüedad, ya lo he dicho, aunque ellos lo definían como el opus a la antigua. Vamos a hacer unas obras a la antigua. Básicamente veían todo tipo de restos, descubrimientos arqueológicos, como el Apolo de Belvedere, como el Laoconte a principios del siglo XVI, y intentan imitar todo lo que veían de lo romano, pues intentan imitarlo. Un amor por la antigüedad increíble. Luego después, como los romanos siguen los principios de armonía y proporción, aquello que es matemáticamente proporcionado, pues es bello y verdadero. Y luego, como pone aquí debajo, hay dos etapas. El 400, que es el siglo XV, y luego el 500, siglo XVI. Que en estos momentos el 500, el opus a la antigua, el opus a la italiana, pues se pone de moda y se expande por toda Europa. Este concepto en política se conoce como poder blando. Italia no tenía ejércitos, no era una potencia militar, pero es con la fuerza de su cultura que se impone a otros países y lo italiano pues se expande por toda Europa. De hecho, los arquitectos del Kremlin en el siglo XVI son arquitectos italianos que se habían trasladado allí. Bueno, y luego dos etapas. Del Renacimiento hablaríamos de dos, el 400 que ya he hablado y el 500. En el 400, la capital cultural, donde se llevan a cabo pues, los mejores artistas, los hitos más importantes, es Florencia. Y en esta ciudad de Florencia pues hay mecenas importantísimos como la familia Medici, que hablaremos más. También es importante Milán, donde mandan los Sforza, aunque luego después son conquistados por los franceses y luego por los españoles y pierden importancia. En el 500, Florencia sigue siendo una ciudad importantísima, es también capital cultural, pero Roma le toma el relevo porque en Roma los papas han empezado a jugar en primera división, están los papas Medici, llega pues Alejandro VI, Julio II, León X y luego Venecia. Venecia es una república oligarca, tiene muchísimo dinero, una potencia mercantil y bueno, la idea es que si en la primera etapa los mecenas eran pues la iglesia en general y estas familias y estas ciudades italianas, luego hay un gran mecenas que aparece en el 500 que no existía antes, que es el papado. El papado recibe todo tipo de ingresos de toda Europa y utiliza esos ingresos para hacer muchas cosas, no del todo buenas, pero una de las buenas que hace es el arte. Roma es una de las ciudades más bonitas del mundo, probablemente por esos ingresos, ese papado del siglo XVI y siglo XVII. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que pasa en el 400, Santa María de Fiore, esta es la cúpula, está sacada la imagen de un videojuego, o sea, aparecen aquí las cimbras, que es todavía un misterio de cómo construyó la cúpula pues, Brunelleschi. Esta Santa María de Fiore es una iglesia enorme,
bueno, que está en Florencia y esa cúpula asombró a propios extraños. Aquí tenemos una imagen de Roma. Roma es en una ciudad que en el siglo XV no es tan importante porque el papado había estado en Aviñón, pero al final, durante el siglo XV, los papas vuelven de Aviñón a Roma, se instalan y a partir sobre todo de los Borgia, de Alejandro VI, pues empieza a jugar en primera división, empiezan a intentar hacer un programa constructivo y empiezan a restaurar y a hacer una ciudad pues a la romana. Esto lo conseguirán sobre todo en el siglo XVI, a la romana, perdón, a la antigua. Bueno, aquí tenemos una imagen de Venecia. San Giorgio Maggiore es una de las fachadas del siglo XVI. Pues Venecia es una ciudad espectacular. Está relativamente segura porque está en la laguna y era era muy inmune a todo tipo de ataques, con lo cual el dinero se lo podía gastar en monumentos y una ciudad monumental. Entonces, una imagen de Venecia. ¿Vale? Pues la laguna, pues el Gran Canal, la Piazza de San Marco, que se encuentra aquí, la Biblioteca Marciana, que está aquí, el Palacio del Dux, que es gótico civil, pues del siglo XV, hablo de memoria, en una ciudad espectacular, 100.000 habitantes en el siglo XV, siglo XIV. Bueno, ahora voy a hablar del 480, del siglo XV y de qué podemos hablar del 480 y qué se puede aplicar. Voy a intentar ser lo más sistemático posible y como voy a ser así como muy general, probablemente pues no todo lo que diga sea del todo cierto. En primer lugar, Italia, el norte sobre todo, está gobernado, está dividido en pequeños mini-estados, pequeñas repúblicas independientes, muy celosas de su autonomía, que tienen, bueno, algunas no son todas repúblicas, también hay pues, ducados y marquesados, pero bueno, estas pequeñas repúblicas, estoy pensando en Florencia, son gobernadas por familias de mercaderes, es una oligarquía, estas familias de mercaderes tienen muchísimo dinero porque hacen todo tipo de negocios, crean la banca moderna, la contabilidad fue inventada en la Italia del siglo XV. Estos mercaderes con las ciudades ejercen de mecenas junto con la iglesia, que tiene mucho poder. La iglesia es básicamente una institución paraestatal que está por toda Italia y básicamente pues patrocina todo tipo de edificios y participa en la vida política de forma muy intensa. Luego después, estas pequeñas repúblicas independientes son bastante, no diría pacifistas, pero no les gusta la guerra y básicamente subcontratan la defensa en mercenarios. Los mercenarios, que se llaman condotieros, eran mercenarios de condota, que significa que lo que paga, son muy conocidos en la Italia del siglo XV y aquí tenemos los más relevantes. El Gatamelata, el gato cariñoso, que lo veremos después, el condottiero Coleoni, también César Borgia, pues el hijo de Alejandro VI del Papa era un condottiero. Tenemos también a Segismundo Malatesta, los Sforza. Estos condottieros, estos soldados de fortuna, tendrán mucha importancia, eran contratados por las repúblicas italianas y bueno, tienen mucha importancia en la historia del arte. Esto es un mapa de cómo era la Italia en el siglo XV. Todo tipo de repúblicas, ducados, obispados, República de Florencia, marquesados, un entorno muy, muy complejo que varía con el tiempo, porque estos repúblicas, marquesados, estados, pues eran muy fácilmente conquistables, dependían de los mercenarios. Y bueno, aquí hay una imagen un poco más simplificada que se puede ver, pues Siena, la ciudad medieval preciosa, Florencia, que está aquí, que está la Toscana, está la zona de Milán, que es una potencia importantísima, está la República Veneciana, que está aquí, que tenía la terra firma, donde cultivaban las tierras, y luego tiene un imperio marítimo en el Mediterráneo. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de condotieros. El primero de ellos probablemente sea John Hawkwood, ¿vale? Que tiene un retrato, una especie de pintura al fresco en Santa María di Fiore, en Florencia, que bueno, este mercenario fue conocido como Giovanni Acuto, es algo más sencillo que John Hawkwood, y se le puede ver ya el retrato ecuestre de condottiero. Probablemente esta imagen estaría basada pues, en la escultura ecuestre de Marco Aurelio, se le puede ver con su bastón de mando y bueno, montado a caballo. Luego aquí tenemos otras dos imágenes muy icónicas de los condottieros. Tenemos aquí el Gatamelata, el gato cariñoso, que es un condottiero que trabajó para la República Veneciana, acabó muy bien, se retiró en Padua y encargó una escultura a Donatello, que se encuentra pues, en la Basílica de San Antonio en Padua, justo enfrente. Es una escultura en bronce, la primera en bronce desde Marco Aurelio, muy notable, y se puede ver que sigue el patrón que hemos visto antes. El bastón de mariscal, el bastón de mandos, un espadón enorme, aquí se pueden ver las espuelas, y aquí tenemos otro condottiero, que es el condottiero Coleoni, que es de Andrea Verrocchio, y bueno, que es espectacular, que está en Venecia, y se le puede ver que sigue más o menos el patrón. Este condottiero Coleoni, pues fue muy conocido, quería que esa escultura estuviera en la Piazza de San Marco, pero la República Veneciana le hizo una broma, bueno, entre comillas, y lo puso enfrente del Hospital de San Marco. Hizo una interpretación literal del contrato que había firmado con ellos. Bueno, segunda característica, el humanismo. El humanismo es una de las características del Renacimiento. Algunos autores lo consideran como cambió la historia de la humanidad. Bueno, también se le puede entender como un movimiento filológico, el movimiento cultural. Básicamente es una recuperación del buen latín, vir bonus dicensi peritus, un varón digno, pues experto en
en hablar bien. Y luego los modelos son Cicerón y César, que todavía siguen siendo estudiados en bachillerato, porque César se consideraba que era el que mejor latín tenía. Y bueno, este humanismo se ve acentuado porque en 1453 los turcos toman Constantinopla. Constantinopla era una ciudad importantísima que tenía una vida cultural muy importante, muy mal ejército y fue conquistada. Y cuando Constantinopla es conquistada, pues hay muchos refugiados del Imperio Bizantino. Hablo de John Crisolaras, hablo de memoria, Manuel Crisolaras, perdón, hablo de memoria, que llegan a Italia y esa cultura que tenían, pues expanden el humanismo. Este movimiento tiene lugar en toda Italia, y vamos, tenemos a Pico de la Mirandola, todo tipo de autores, Maquiavelo se le puede considerar un humanista, y es importantísimo en la Italia del siglo XV. Luego los mecenas, ya he hablado que aumenta la riqueza. Entonces, si ya en el siglo XV la riqueza está, bueno, en el siglo XIV la riqueza, Europa se recupera después de la peste negra, en el siglo XV ya se habían recuperado plenamente. Hay mucho más dinero y las grandes casas de mercaderes pues patrocinan a los artistas, ponen artistas. A los Medici son los más importantes, tienen dinero, esta gente pues ejercen de banqueros en el norte de Europa, hacen préstamos, gestionan minas de alumbre, también hay encargos eclesiales, porque estos ingresos también llegan a la iglesia y la iglesia al tener más dinero pues construye más iglesias. Luego también una cosa bastante curiosa son los concursos públicos, que es muy típico de Italia, donde había mucha pasión por el arte, sobre todo en Florencia, y los ayuntamientos de cada ciudad, los consejos hacían concursos públicos donde la gente votaba, opinaba. Por ejemplo, el famoso concurso de las puertas del Baptisterio de San Giovanni en Florencia, pues fue un concurso público donde la gente opinó. Y luego después también las ciudades pagan pues vía mercaderes, vía iglesia. Entonces, muchos edificios son parte del orgullo cívico de las ciudades de Italia. Esa independencia, que a lo mejor para conquistar países viene muy mal, pues para hacer arte pues viene muy bien. Uno de los ejemplos de ese orgullo cívico es el patrocinio del arte de la lana. Este era el gremio más importante de Florencia, el gremio pues obviamente textil, que pagó Santa María di Fiore, la catedral. Y bueno, pues como acabo de decir, mucho arte italiano del Renacimiento es proviene del orgullo cívico de las ciudades. Aquí tenemos mecenas del Renacimiento. Esta que está aquí, hablo de memoria, es Beatriz de Este, que era la mujer de Ludovico el Moro, Ludovico Sforza. Y esta de aquí es su amante, que es la dama del Armiño, retratada por Leonardo. Ambas fueron retratadas por Leonardo y se puede ver, estos eran los mecenas, entre ellos muchas mujeres con mucho estilo, con mucha idea artística, que tenían mucha cultura, que patrocinan y gestionan el arte de la Italia del siglo XV. Bueno, y en cuarto lugar hablar de una nueva forma de ver la vida, los temas. Se habla de neoantropocentrismo, aunque el término más técnico es el neoplatonismo. El platonismo es una filosofía bastante poco elaborada, que fue patrocinada por Marsilio Ficino, que creó una especie de academia en Florencia, que también, básicamente buscaba recuperar a Platón frente a Aristóteles y consideraba pues el hombre la imagen más bella de Dios. Marsilio Ficino influenció muchísimo a Miguel Ángel, quien le sigue básicamente durante toda su vida. Luego, además, este antropocentrismo también se plasma por la recuperación de obras clásicas, la Metamorfosis de Ovidio, las comedias de Plauto. Todo lo clásico tenía mucho éxito en el siglo XV. Se descubren además, por ejemplo, pues obras de arte como el Apolo Belvedere en el siglo XV, el Laoconte en el siglo XVI. Y luego una cosa muy curiosa es el sincretismo no es el término correcto, pero se mezclan temas mitológicos que se veían con naturalidad, que no se veían como incompatibles con el cristianismo, con temas cristianos. Entonces se puede ver que hay una humanización de los temas. La gente del norte de Europa diría paganización, se estaban volviendo paganos, o hay una cristianización de los temas clásicos. A veces, como el David de Miguel Ángel, pues es complicado distinguir qué es clásico y qué es cristiano. Bueno, ahora voy a hablar de Florencia. Florencia es una ciudad espectacular, bastante grande, más o menos unos 100.000 habitantes, como Venecia, y es muy próspera en el siglo XV. Y entonces, en esta ciudad gobierna una familia, aunque realmente no eran los reyes de Florencia, de hecho les acusan de querer convertirse en reyes, la familia Medici. El patriarca, el más antiguo, se llama Giovanni di Ricci, el patriarca de la familia, que hace su fortuna en el siglo XV, es sangre nueva, no son nobles, son nuevos ricos, hace su fortuna porque ejercen de banqueros de los papas, en el sentido que los papas necesitaban dinero, y esta gente es quien gestionaba las transacciones, que consiguen muchísimo dinero y se ponen del lado del papado porque eran banqueros muy expertos. También se dedican al negocio textil y también los papas consiguen la gestión de las minas de alumbre. Era un producto que se utilizaba para tintar, que en el siglo XV en Europa no había porque estaban todas en Turquía, que había sido conquistada por el Imperio Otomano, y las minas de alumbre se descubren en los estados pontificios. Y la familia Medici las gestiona y sacará muchísimo dinero de allá. Bueno, a partir de aquí, la familia de los Medici, que se dedica a la banca, al textil y a las minas de alumbre y a los negocios, pues en la primera mitad del siglo XV, el Medici más importante es Cosme o Cosimo de Medici.
Estaba casado con Contesina de Bardi y es pues una persona importantísima, aunque no es rey de Florencia, es la persona más influyente en Florencia, y él patrocina, apoya artistas como Brunelleschi, Donatello, como Masaccio, Cosimo el Medici de la primera mitad del siglo XV. Y en la segunda mitad, el más importante es Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, que será el patrocinador de artistas como Miguel Ángel, Leonardo, Botticelli, como Alberti. Y luego en la corte de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, podemos encontrar a Marsilio Ficino, ¿vale? Agnesio Poliziano, el poeta, Maquiavelo, el politólogo, digamos, es una época cultural importantísima en Florencia. Aquí tenemos a Cosme de Medici, que se le ve cara de serio, de mercader, y a Contesina de Bardi, que esto es un retrato de época, bueno, creo que es posterior, que es una gran dama del Renacimiento. Estas son las damas que retratará, por ejemplo, Domenico Ghirlandaio en Santa María Novella, y son damas que tienen su importancia y que juegan a la política florentina a su manera. Esta es la casa, el Palazzo Medici Riccardi, que está construido para los Medici, es un palacio enorme, y aquí vamos, los Medici ya tenían poder. Es el típico palacio renacentista, aunque el más conocido, el que va para las Spau en España, es el Palazzo Rucellai. Pero bueno, el Palazzo Medici Riccardi, aunque no vaya para selectivo, es importantísimo. Tiene 3 niveles, se le puede ver aquí el primer nivel donde hacían los negocios, con un almohadillo rústico, un segundo nivel y un tercero que era la parte residencial. Dentro de estos palacios, dentro hay cortiles o patios donde estaban esculturas como el David de Donatello. En los sitios privados, el famoso jardín de los Medici tenía un montón de esculturas clásicas donde Miguel Ángel pues, pudo verlas y pudo admirar pues, las obras clásicas de los Medici. Aquí tenemos a Lorenzo el Magnífico, lo podemos ver aquí, un retrato, la nariz bastante grande siempre tenían, y luego a Marsilio Ficino, que es su filósofo más representativo, que estaba en su corte y que trabajaba con él. El Lorenzo el Magnífico es importante. Su nombre viene de Lorenzo. Lorenzo era el santo patrón de la familia, muchos Medici se llaman Lorenzo, y cuando aparezca la palabra laurenciano significa que es de la familia de los Medici. Se puede ver que Lorenzo es un santo que su símbolo es el laurel, aquí está la planta y aquí está pues la corona de laurel, y se puede ver, por ejemplo, en obras como el David de Donatello. Se puede ver, si nos fijamos aquí, el David pues una figura importantísima, pero se puede ver que está apoyado sobre la cabeza de Goliat y Goliat sobre una corona de laurel. Esto es simplemente un homenaje para la familia Medici, que eran los grandes patrones del arte de la ciudad de Florencia en el siglo XV. Bueno, obviamente los Medici eran la familia más influyente en Florencia, pero tenían muchísimos enemigos. Muchas familias, por ejemplo tenemos los Rucellai, construyen Santa María Novella, y luego la familia Pacci, que tiene una obra que es la capilla Pacci, que se la encarga a Brunelleschi, y los Pacci en algún momento del siglo XV hacen una conjura junto con el Papa y otras familias florentinas, y intentan asesinar a Lorenzo y a su hermano Giuliano, consiguiendo matar a su hermano pues, en Santa María de Fiore. La conjura de los Pacci es muy conocida, obviamente los Medici no se extinguieron, e intentaron matarlos, y al final quienes se extinguieron fueron los Pacci. Bueno, Lorenzo muere en 1492. Había conseguido sobrevivir a la conjura de los Pacci, pero a final del siglo XV aparece un fraile, es dominico, llamado Girolamo Savonarola. El efecto Savonarola. Este era un fraile dominico, es una escultura que está pues, en el centro de Florencia, se le puede ver ahí predicando el Evangelio. Era un fraile de una personalidad arrolladora, se ve que pues, hizo mucha influencia en todo tipo de personas. De hecho, fue la persona que confesó a Leonardo el Magnífico antes de morir, en 1492. Cuando muere Lorenzo el Magnífico, porque su poder en Florencia pues, no tenía rival, pues Savonarola y sus partidarios toman el poder. Hace una revolución básicamente contra los ricos. Y los ricos son los Medici, los Rucellai, los Pacci, esas familias que se habían hecho de oro, que invertían en arte. Entonces Savonarola hace una revolución teocrática, republicana, para defender la República de Florencia contra el abuso, de esas familias que además acusaban de sodomitas, acusaban de corruptos. Y bueno, esta teocracia republicana apostaban en cierta manera por un gobierno más democrático. Mucha gente también considera a Savonarola como un primer Lutero, porque aunque no planta la cara a la Iglesia Católica, en general, a los papas sí que es un denunciador de costumbres, es una persona implacable, es un puritano, una persona increíble. Y vamos, esta escultura está en Florencia, no porque sea una persona detestable, porque salvó la ciudad, por ejemplo, de Carlos VIII, amenazó al rey de Francia pues con la maldición divina y consiguió salvar a la ciudad de la destrucción. Él y sus partidarios, que se llaman los Piagnoni, no lo he pronunciado mal, eran muy puritanos y estaban en contra del arte. Bueno, esto me hizo gracia porque en la serie de Juego de Tronos o en los libros de George R. Martin hay un fenómeno Savonarola, que tenemos ahí uno de los, creo que se llaman los pajarillos, ¿vale? Unos personajes del libro que tiran a los Lannister de Desembarco del Rey. Este señor, que está aquí, es un actor, está basado en la figura de Savonarola, un personaje que domina su época. Esto es un retrato muy posterior, a mí aquí no me parece especialmente carismático, pero bueno, este efecto Savonarola pues, tiene
pues más o menos sus partidarios gobiernan Florencia durante algunos años. Una de las cosas más conocidas de Savonarola y sus partidarios es la Hoguera de las Vanidades, donde se dedicaban a quemar obras de arte para denunciar la corrupción de las costumbres. Curiosamente, Savonarola pues, se enfrenta con el Papa, con Alejandro VI, que era un Borgia. Al final, en Savonarola también tenía muchos enemigos y al final será él mismo quemado y ejecutado cuando pues, él pierde al poner, creo que vamos a final del siglo XV. Bueno, los Medici habían sido expulsados de Florencia, no les querían, estaban hartos de su corrupción y tienen bastante buena suerte, porque un Medici, León X, es escogido papa. Aquí lo tenemos pintado por Rafael y luego el hijo de Giuliano de Medici, ese que hemos visto asesinado en la conjura de los Pazzi, también sería escogido papa Clemente VII en la mitad del siglo XV. Entonces los Medici además ahora gobernaban en Florencia y gobernaban Roma en el siglo XVI, pero bueno, es una historia que se contará en otra ocasión. Savonarola, bueno, voy a acabar con esto, tiene un efecto muy importante en la historia del arte, porque muchos artistas pues no tienen trabajo, obviamente con el ambiente que había pues no querían estar en Florencia, y lo que hacen es se trasladan a Roma, donde estaban los Medici, bueno, en este momento estaba Julio II, pero donde en Roma había bastante dinero y donde había mucha demanda de artistas. Una persona influenciada por Savonarola es Botticelli, que se puede ver en la etapa final de su trayectoria artística, pues obras mucho más expresionistas, mucho más religiosas, cosa que al principio de su vida son pinturas mucho más amables. Miguel Ángel es bastante inmune, él era muy piadoso al efecto Savonarola, pero se contagió del republicanismo de Savonarola. Y después, en mitades, bueno, más o menos en 1520 y tantos, 28, 29, él se trasladará a Florencia, donde hará fortalezas, bastiones militares contra los papas Medici, porque no estaba de acuerdo con que volvieran. Bueno, espero que se haya explicado, se haya entendido más o menos pues, esta explicación sobre el Renacimiento, el 480 del siglo XV en Florencia. Si una persona no tiene mucho tiempo, debería mirarse solamente la primera parte del vídeo. Si tiene un poco más de tiempo, pues la segunda parte. Y si ya le gusta mucho el tema, pues lo que pasa en Florencia. Bueno, con esto he acabado y espero que se haya entendido.